Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo video o segunda parte de la lección sobre las formas de clasificar las normas jurídicas. En esta lección vamos a abordar la segunda categoría de las clasificaciones de las normas jurídicas. Es la categoría que se refiere a la fuente de las normas jurídicas. Vamos a iniciar. Bien, nuestros autores nos señalan tres fuentes diferentes del derecho. Fuente de derecho escrito, fuente de derecho consuetudinario o fuente de derecho jurisprudencial. Aparte de que estas categorías en sí mismas implican una diferenciación, también debemos identificar que los entes productores de norma jurídica son diferentes en cada uno de estas fuentes. En el derecho escrito, normalmente quien accione o quien actúe o el ente generador del derecho va a ser un poder legislador. Y en este caso, pues sería un congreso o una asamblea legislativa que crea normas de derecho escrito. En el caso del derecho consuetudinario, no va a ser un legislador el que genere estas normas. Va a ser la costumbre de la sociedad, de las personas que están en un lugar y en un momento determinado, las que a través de la reiteración en sus conductas y la manifestación de la voluntad de que todos están de acuerdo con que esta conducta se considere prohibida o permitida o una regla de carácter obligatorio para todos los integrantes de esa comunidad, entonces esto se convertirá en una norma de derecho consuetudinario, se convertirá en una costumbre que además sería obligatoria de cumplir. En el tercero de los elementos, el derecho jurisprudencial, el ente que acciona o el ente que genera derecho es diferente a los dos anteriores. No es ni la sociedad ni el poder legislativo o las asambleas legislativas. Aquí son los órganos del poder judicial que tienen la facultad de crear jurisprudencia. Y esta tercera fuente del derecho ha sido muy importante en los últimos años en México. ¿Por qué? Porque el derecho jurisprudencial, a diferencia del derecho escrito o el consuetudinario, se crea a partir del estudio de casos concretos. En el caso del derecho escrito, los actos legislativos generan norma general, norma que se aplica a todas las personas por igual, pero es una abstracción. Su aplicación va a generar distintas interpretaciones y distintas aplicaciones de esta norma de acuerdo con las características del caso en concreto y de las personas sobre las cuales se va a aplicar esta norma de derecho escrito. Lo mismo sucede con las normas de carácter consuetudinario. Se necesita también que haya una reiteración en la conducta de las personas, pero la teoría del derecho consuetudinario no nos señala una temporalidad o un número de personas dentro de las cuales se debe de estar reiterando esta conducta o esta regla para poderla considerar de carácter obligatorio y que además sea parte del sistema jurídico, es decir, que yo la pueda invocar como una norma que se debe de cumplir para que se aplique en un caso concreto. Entonces, el derecho consuetudinario tiene estas características y estas dificultades, que no hay un número de personas determinado para considerarla como obligatoria y tampoco hay un tiempo durante el cual esta norma o esta conducta se tenga que reiterar para considerarla una norma de derecho consuetudinario. Pero en el caso del derecho jurisprudencial sí. La ley de amparo en México tiene unas reglas a través de las cuales el Poder Judicial y los órganos del Poder Judicial que tienen facultad para crear tesis aisladas y jurisprudencia crean este derecho jurisprudencial. Entonces, a través del estudio de los casos concretos, los tribunales realizan interpretaciones de una norma o de varias normas para aplicarlas a un caso concreto. Y de esto es muy probable que se desprenda una tesis jurisprudencial. Esta reiteración de tesis jurisprudencial o si esta tesis jurisprudencial se toma como base para resolver otros conflictos u otros casos concretos con las mismas características,
entonces van a crear jurisprudencia. Esta es, a grandes rasgos, la forma o una de las formas de crear derecho jurisprudencial. Pero el derecho jurisprudencial tiene otras normas a través de las cuales se puede crear. Pero aquí lo importante es que distingan la diferencia entre el derecho escrito, el derecho consuetudinario y el derecho jurisprudencial. Que el derecho escrito lo crea el legislador, el consuetudinario la sociedad y el jurisprudencial lo crean los jueces y los tribunales que tienen la facultad para crear jurisprudencia. Para efectos prácticos, esta lección es muy importante. En un sistema de derecho escrito como el mexicano, la principal fuente de derecho, la principal fuente de normas que regulan la conducta de las personas es el derecho escrito. Pero el derecho escrito puede verse complementado o de hecho se puede ver en contradicción con alguna cuestión de carácter consuetudinario o jurisprudencial. ¿Por qué? Porque el mismo diseño de la norma escrita como una abstracción en el más alto grado posible dentro de la legislación requiere de aplicación práctica e individual a casos concretos que probablemente no estén previstos en la descripción o en el fragmento, en el párrafo, en el enunciado que está en la norma jurídica. Y para complementarlo, probablemente se aplique una regla de carácter consuetudinario. Incluso estas reglas de carácter consuetudinario pudieran ir en contra de lo que dice la norma jurídica. En el caso de la legislación o de la fuente del derecho que tiene fuente en la jurisprudencia, pues es todavía más grave, porque la jurisprudencia puede significar la interpretación de una norma jurídica para que nosotros conozcamos cómo debe aplicarse una norma en un caso concreto con determinadas características, las características del caso que haya llevado a un tribunal federal al estudio de esta norma, o de plano la jurisprudencia podría decir que esa norma ya no debe ser aplicada, expulsarla del sistema jurídico mexicano. Como ejemplo de esto, hablaríamos de las definiciones legales de matrimonio en los códigos civiles de toda la República, que por su redacción dejan fuera de la posibilidad a las personas que sienten amor o que son homosexuales, que sienten amor por una persona de su mismo sexo, puedan contraer matrimonio. La jurisprudencia en ese sentido va en contra de lo que dice la norma escrita y también podría ir en contra de una norma de carácter consuetudinario, porque en un lugar podría estar reconocido en la ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la costumbre podría tener una norma que lo prohíbe. Y entonces aquí la jurisprudencia es la que va a establecer que en todo lugar, en todo momento, independientemente de lo que digan las costumbres, independientemente de lo que diga la ley en determinado lugar, se tiene que permitir a las personas del mismo sexo que contraigan matrimonio. Entonces, estas tres fuentes pueden ser armónicas entre sí, puede haber armonía entre ellas, pero también se pueden contradecir. Lo importante es que sepamos identificar cuál es la fuente de la norma jurídica que estamos intentando aplicar. Si viene de un acto legislativo, de un congreso o de una asamblea, y es una norma escrita, si es una norma que proviene de la costumbre o de la reiteración de cierta conducta de las personas en un lugar y tiempo determinado, o si es producto de la interpretación que hizo algún tribunal respecto de una norma consuetudinaria o de una norma escrita. Eso es lo importante en esta lección. Espero que les haya servido de mucho. Por favor, continúen con las siguientes lecciones respecto de las clasificaciones de las normas jurídicas.